distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos en El Mostrador en la Clave con Macarena Segovia y Mirko Macari. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Les puedo contar la talla? Por favor, por favor. Es que Me llena de... No, de orgullo. Sé que te puso la sangre se te azuló mucho más todavía. No. Un amigo mío ayer me dice: oye, bien entretenido ese programa que tú tenés con el escocés en la mañana. ¿Con quién? Le dije. Uno que tienes con él es escocés, pues Mac Arry. Oh, yo encontré que ya que te encontraron. De las tierras altas de Escocia. Las tierras altas de Escocia. ¿Sabes por cuántos miles de años ha corrido whisky por tus venas? Que imagínate. ¿Cuántas generaciones han tomado del bueno? Tú tenías un clan, los Mac Arry. Claro. Y además funcionaban con esas polleras así. Ay, no sé, estoy viendo. Con falda. Estoy viéndote con la gaita. No voy a decir nada. Nada. Carey. Pero hay algo mejor que un buen escocés, no me digas un Negroni. No, mira, los escoceses tú sabes que tienen la fama de ser tacaños, avaros. No tenía idea. Salvaje. Dentro de un Gran Bretaña conocido, las tallas, así como están las tallas a los vascos y están las tallas así a los gallegos. Entonces, estos son apretados. Pero tienen un país precioso. No conozco. Frío, sí. Pero he tomado single malt. Y ahí es donde además se inventó el golf, digamos. Por lo menos se constituyó. Porque hay una discusión sobre si los chinos hicieron. Porque los chinos, ¿sabes que al final los chinos inventaron todo? Pero sí, ahí se constituyeron las reglas de lo que hoy día se conoce como. O sea, te llega cerca la pelotita, literalmente. Y tienen esa maravillosa frase que tiró Winston Churchill cuando le estaban preguntando quién creía que había inventado el golf, si, qué sé yo, los chinos o los escoceses. Y Churchill contesta: tienen que haber sido los escoceses, porque es el único pueblo que le gusta cagarle la vida a todo el resto del planeta. Yo creo que ahí viene algo de la sangre de Mirko. Claro, cagarle la existencia. Pero no sé si cagarle la existencia. Es súper frustrante. Pero te gusta molestar, Mirko, te gusta hacer ahí. El escocés del mochador. Sí. ¿Cuándo te molestaba? Desde el primer día en que llega al diario, Mirko. Estamos 4 años y medio. Esta es la etapa del diván. Así es, el sofá. No. Bueno, Mirko y Maca, ¿qué tal? Bien, pues amanecimos hoy día, no en el diario, pero amaneció con encuesta Criteria. Sí. Para corroborar que me gustan las encuestas como es tu tesis, que no es así, pero es lamentable que la política gire en torno a las encuestas, pero finalmente es el gran actor de construcción de realidad en la política. Confirma la Criteria la caída de Piñera y le da un 37, en la más baja de aprobación hasta el minuto. Y ayer, a propósito de encuestas, salió el Banco Central, son temas cruzados pero están relacionados, el Banco Central a tirar al suelo la encuesta de empleo del INE. Sí. De que está mal calculado. Sí, no podría ponerlo en clave de conflicto institucional, otro más, pero básicamente el gobierno está ahí inflando esa cuña del Banco Central porque, claro, le da la razón, en teoría, ¿no? De que el empleo está mal calculado y que hay efectivamente más gente buscando empleo, lo que genera presión sobre los puestos de trabajo que se han creado y básicamente de inmigrantes. Sí, ahora, con el INE ya vienen pasando un montón de cosas en términos de mediciones. Se ha usado el INE para cualquier cantidad de cosas, digamos. Y no son muy agradables, digamos, en una materia. El censo famoso, histórico, es una suerte de utilización del INE para una determinada materia que causó un estrago gigantesco, un costo enorme y una pérdida de imagen a la primera administración del presidente Piñera. El mejor censo de la historia se fue al tacho de la basura. Exactamente. Del mundo. Han habido otras situaciones que han estado golpeando al INE, también en
la forma en que se medía la casa en algún momento dado, también en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Así que el INE está siempre en el foco de la discusión. Y esta pelea entre el Banco Central y el INE es interesante porque yo creo que el INE va a responder. Porque sabes que no es gratuito que a ti te digan de que estáis midiendo mal. El INE vende economía. Sí, depende de José Ramón Valente. No creo que le quieran levantar el perfil a esa polémica, sobre todo porque le conviene al gobierno. Sí, se la van a tener que comer callado, por decirlo. Sí, está bien, pero estamos en una de las instancias que es medidora de situaciones económicas y sociales más importantes del país y que está bajo cuerda, porque la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo puede medir mal? Probablemente. Depende de los índices también, que hayan determinado de cómo los iban a medir. O sea, si por ejemplo en el tema migratorio tienen diferencias muy grandes, puede tener también con la flexibilización laboral, puede tener que ver también con cuán formal o no formal están midiendo, no sé, por la determinación del contrato. Sí, Maca, yo creo que por ahí pueden haber ciertas cosas. Yo lo entiendo todo eso si es que estuviéramos hablando de, por ejemplo, como partió Mirko, de una encuestadora privada que eventualmente mide determinadas cosas. ¿Cachai? Y tú dices, Criteria nos gustó, o Cadem, qué sé yo, y tú criticas la metodología y todo. Pero cuando tú estás hablando del ente estatal, público, más importante en materia de verificación y aporte de datos duros sobre una situación, y te dicen que estás midiendo mal, eso no es una pelea menor. No, y menos no es una pelea entre de competidores. No, ahí hay algo que amerita ver si es que es verídico, y si es que es verídico, ¿por qué? Yo no soy experto en estadística y creo que no es tan No es primera vez que aparece esto, ¿no? No creo que el asunto vaya por el lado de adulteración de cifras, sino que los instrumentos se van haciendo obsoletos porque las realidades van modificándose, entonces tienes que ir también cambiando la manera en que vas midiendo las cosas. Me imagino que se complejizan las variables, entran otras variables. Supongo que debe ser un asunto técnico. Si lo interesante, a mi juicio, desde el punto de vista político, es que discursivamente para el gobierno, por una cuestión de formación, naturalmente, da una batalla a nivel de las cifras que están instaladas y de la interpretación de esas cifras a nivel de opinión pública. Y bien que lo haga. Tiene una incidencia básicamente porque las cifras oficiales determinan comportamiento de actores, pero a lo que estás enfrentado, y ahí yo creo que está la disonancia cognitiva de la agenda comunicacional, porque a Valente le pasaron este frame para que salga a decir que el país está en marcha, anda inflando eso, de que esto no tiene que ver con las cifras que repite el sistema de medios. Esto tiene que ver con lo que cada sujeto percibe de su realidad en relación a su realidad anterior. Entonces creo que es una batalla inútil. Me puedo equivocar, pero sospecho que esto no tiene que ver con la batalla por los indicadores, porque no estamos en una campaña, no es comparado unos con otros. Tiene que ver con que la gente simplemente no le parece que está como pensaba que iba a estar. Es así de simple, por la razón que sea. Entonces, el que la explica la complica. O sea, la caída de la expectativa, finalmente es eso. Claro, finalmente la realidad no existe, la realidad la construimos los seres humanos a nivel de la mente individual y además en una mente que es colectiva. Entonces, adentro de esa mente profunda, la gente está instalada en la emoción de que iba a estar mejor que el año pasado y no está. Y por eso que yo dije que era tan demoledora la pregunta que por segunda vez hizo la Cadem. Usted respecto al gobierno anterior, ¿cómo está? Entonces, el gobierno se puede desvivir y tener razones desde el punto de vista técnico, pero los economistas no son capaces de entrar a la subjetividad de las personas en relación a su propia experiencia. Sí, Mirko, todo lo que tú me dices rasca bien. Si mi problema es que rasca donde no pica. ¿En qué sentido? No es primera vez que hay problemas con el INE en términos de sus actuaciones en los gobiernos del presidente Piñera. De hecho, en el gobierno anterior, como lo acabo de repetir, hubo probablemente el escándalo más feroz de todo.
respecto de la medición pública, como fue el fracaso del censo. Y además tiene problemas con la CACEN. Por lo tanto, cuando surgen diferencias respecto del INE, aunque en este caso el INE haya actuado o aparezca que perjudicó la situación del gobierno, la pregunta es ¿qué pasa con el INE en los gobiernos del presidente Piñera? Esa es otra pregunta. Pero esos son los cuadros técnicos que están a cargo de hacer las investigaciones. Lógico. Y no, No solamente son los cuadros técnicos, no solamente es la fábrica de datos del país, la más importante de todas. Claro. Pero el punto es quiénes llegan ahí y de dónde vienen. No, está bien, pero por eso yo te digo, es algo que tú me dices, a veces se tienen que ajustar las mediciones a distintas actualizaciones. Toda la razón. ¿Quién primero lo debiera hacer? Es justamente el ente que tiene, entre otras cosas, varios monopolios. El hacer censo, eso es un monopolio. Nadie más puede hacer un censo. Y por lo tanto, quiere decir que el INE está como carabinero. Yo lo que estoy diciendo es que algo pasa en los gobiernos del presidente Piñera con el INE que tiene dificultades de cifras entre distintas instancias. A veces para el prejuicio del gobierno, como puede ser esto, que puede ser si es un error que lo perjudicó. Otras veces se ha levantado determinada materia y se han cuestionado cosas como la CACEN. Otras se producen desastres gigantescos que no tendrían por qué producirse cuando tú tienes todo el control de las bases de datos y de la organización productiva para llevar adelante un censo. Entonces, este es un déjà vu en ese sentido, digo. No sé si es para tanto, ¿eh? Hay que ver. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo contigo que estamos hablando de dos cosas distintas. Yo creo que tú quieres situarlo en una suerte de crisis institucional en el INE. Algo raro, ¿no? No parece lógico que tengas nuevamente conflicto con una institución que es la que aporta la mayor cantidad de datos para conocer tu país. Y no solamente para conocer tu país, sino que para distribuir, entre otras cosas, una serie de beneficios sociales que se entregan. Yo creo que hay que ver quiénes están. En la parte del empleo, que es una cosa que es, mira tú, el leitmotiv de la campaña del presidente Piñera. Es lo esencial del crecimiento, es el empleo. El millón de empleos del gobierno anterior, pero fue un mantra, un frame para ponerlo así, puesto pero a todas, el empleo. Y ahí tienes una discusión. Y salarios. Claro, y salarios. Empleo y salarios. Y ahí tienes el problema anclado en términos de la medición. Pero es que ahí es donde lo hemos visto, porque el Banco Central se metió, en pocas palabras. Uh-huh. Quizás también está en en otros índices, en otras mediciones. Puede ser, sin duda. Pero yo creo que también tiene que ver, y ahí hay que ver un poco quién es el equipo, quién lo hizo, pero también es una constante en el gobierno actual. O sea, todos los asesores, todos los cuadros técnicos nuevos que han traído de recambio, se han mandado bastante embarrar en estos meses de instalación del gobierno. Entonces, yo creo que también hay que ver un poco eso. ¿Quiénes están haciendo esas mediciones? ¿A quiénes trajeron? ¿Quiénes están a cargo de los equipos? Porque no sé si es que es el mismo cuadro técnico y el mismo espacio y los mismos índices que estaban en el gobierno anterior. Sí, pero es curioso en todo caso. Ya, pasemos a otro tema. ¿Viste que surgió una nueva cosa con respecto a los carabineros? El abogado. Una gran cosa. O sea, salvaje. El abogado del sargento que supuestamente, o cabo, no me acuerdo, que supuestamente había roto la tarjeta del GoPro, ahora dice de que su cliente no manipuló ni destruyó evidencia. Pero si es que el general director dice que eso se hizo, ¿quién destruyó evidencia si no es la persona que tenía Bueno, hay que citar a Bachelet, porque cada día puede ser peor. Yo creo que ya o sea, por un lado es bueno que estén saliendo las informaciones, si es que es real, si es que no es real, etcétera. Y también en la semana en el diario salió también la información de que varios
altos mandos de carabineros también viajaron a la Araucanía en esas horas negras que le han llamado dentro de la investigación, en donde nadie sabe dónde estaban estos 4 carabineros del GOPE involucrados. Nadie sabe, porque no les han podido seguir ni por conexión de radio, ni por GPS, ni nada. Si es que evidentemente salieron del sector donde estaban y se trasladaron hacia otro lado, o si se quedaron 4 horas y se trasladaron después. Entonces, en esas horas negras pasaron muchas cosas que la Fiscalía no ha logrado determinar exactamente qué ocurrió. Y en esas horas negras efectivamente está el tema de si se destruyó o no se destruyó la evidencia, si es que viajaron o no viajaron, si tuvieron o no tuvieron reuniones con altos mandos de carabineros. ¿Cómo se cuadraron? Esas horas negras son las claves para definir qué ocurrió con el caso de Catrillanca. Pero, Maca, Como la película Las horas más oscuras. Claro. pero Maca, hagamos un ejercicio así con manzanita. Mira, en el timeline grande. Se dice que vamos a ver qué es lo que pasó cuando revisemos los videos. Aparece formalmente y oficialmente Carabineros señalando que no hay videos. Pero Carabineros. Déjame seguir la línea. Aparece formalmente Carabineros diciendo que no, porque dice el carabinero que llevaba esa GoPro destruyó la tarjeta de memoria de la GoPro. Ok. Hasta ahí uno sigue una línea relativamente directa. Lo que está diciendo Carabinero es que efectivamente había una grabación, que esa grabación, el que la hizo, la destruyó. Más adelante surge, ¿por qué la destruyó? En este lo dice Hermes Soto, el general director de Carabineros, dice, porque él dice, el carabinero que tenía esa GoPro y que la destruyó, dice que la destruyó porque tenía imágenes indebidas o impropias de él con una persona, su esposa. Ok. ¿Cómo puede ser que esa explicación que se da así al país no implique que quien rompió la tarjeta sea el marido de la persona que no quería que se viera? O sea, en términos estrictos, Hermes Soto dice, este señor lo rompió. No pudo haber sido nadie más que rompiera eso porque él sabía lo que tenía dentro de la GoPro. Y ahora su abogado dice de que él no manipuló ni rompió ni una evidencia. O sea, para mí lo importante de la declaración del abogado es que evidencia que estamos en el sálvese a quien pueda. No hay diseño institucional para ni compromiso con la institución de los carabineros que están imputados. Tampoco vamos a ver recriminaciones mutuas. Y el que tiene las pruebas gana simplemente. Y el mismo abogado de Operación Huracán también, que también tuvieron ese mismo modo operandi los carabineros que fueron saliendo de la institución. Y va a ser así. Y esa es la noticia desde el punto de vista institucional, porque claro, la política, la práctica histórica de adulterar evidencia para salvar a los carabineros que han cometido asesinatos en la región o que cometen exceso de uso de la fuerza o tortura, ¿no?, etcétera, es salvamos la institución. Entonces esa práctica tiene fecha de vencimiento, se acabó. Murió. Sí, no. Eso requiere, el abogado Alarcón lo que le ha dicho a Hermes Soto que mintió. Eso requiere disciplina. Es como los abogados. O sea, literalmente le dijo el general director, mintió. O sea, eso es lo que está diciendo el abogado. Ahora, y lo que a mí me llama mucho la atención del caso, y que también ahí tiene que ver Fiscalía, es cómo la Fiscalía aceptó las primeras pruebas, las primeras declaraciones, y no se puso ni un pero. O sea, todo lo que hace Carabineros también, en cierta medida, es responsabilidad de quien les acepta que entreguen los 4 carabineros una misma declaración escrita, ese día 15 en la madrugada, porque ellos ingresan a las 12:05 bajo el punto de homicidio del joven Catrillanca. Son ingresados, uno por homicidio, los otros porque podían ser colaboradores de. ¿Por qué la Fiscalía acepta esa prueba escrita, firmada por los 4? Partiendo por eso, y no acepta un testimonio escrito del menor que había sido encarcelado durante 12 horas y torturado.
partamos por eso. O sea, la Fiscalía también tiene un rol en esto. Pero obvio. De por qué permite que, por un lado, cambien las versiones, por otro lado, que entreguen un escrito, 4 carabineros firmados, que no los separen a la hora de tomarles declaraciones. Ahí yo creo que ese es el ethos de todo el conflicto que tiene que ver con los dimes y diretes de Carabineros. El haberles permitido, porque el fiscal apenas se supo del fallecimiento de Catrillanca, ni eso, del disparo de Catrillanca, apenas se sabe, una hora después el fiscal que estaba a cargo de la zona dice: todos los efectivos de Carabineros que están en la zona tienen que venir a entregar todo lo que tiene que ver con grabaciones y a rendir también testimonio de lo ocurrido. Y ellos van y aparecen casi 6 horas después. Sí. 6 horas después, ¿dónde estaban los efectivos de la PDI buscándolos? O sea, la PDI, la Fiscalía, toda la estructura en la Araucanía permitió que ellos estuvieran 6 horas poniéndose de acuerdo para ver cómo iban a enfrentar esto. Bueno, pero ¿cómo lo impides? O sea, recordemos, Si son carabineros, recordemos lo que pasó, pero recordemos lo que pasó con Operación Huracán. Recordemos lo que ocurrió con Operación Huracán cuando prácticamente Carabineros se acuarteló para que la PDI no ingresara a sacar la información de su recinto. Así es. La PDI, ¿qué fue lo que hizo? Fue e ingresó. No, pues no ingresó. Pero fue y se cuadraron y estuvo al menos la idea o la forma de poder hacer un contrapeso. Carabinero hizo ejercicio enlaces, se atrincheró y los policías, la PDI fue y retrocedió. Pero el punto es, ese es el meollo de todo esto. O sea, todas las instituciones en la Araucanía, incluido el ministerio, el representante del Ministerio del Interior y el representante del gobierno, lo que hicieron fue permitir que Carabineros armara esta coartada. Pero si el intendente lo respaldó la versión de Carabineros, ¿por qué va a ser extraño eso? Si es parte del libreto. ¿Te acuerdas, Fernando, esa película Tiempos Violentos de Tarantino? Sí. Cuando se les dispara accidentalmente un balazo dentro del auto y dejan lleno de sangre y tienen que limpiarlo y llaman a un gallo para limpiar todo, borrar la evidencia. Wolf. Lobo. Harvey Keitel. Así es. Y otra cosa. Obviamente que ahí operó Lobo. ¿Quién es Lobo? Bueno, vamos a ver, te Lobo solo o no. Pero claramente hay un protocolo para estos casos en Carabineros no oficial, po. Y además ya sé. Pero el resto de los oficiales sí asistieron. Sí se replegaron, sí salieron del lugar. Entonces uno dice, o sea, ¿por qué ciertos carabineros? ¿Por qué el carabinero que iba detrás del golpe? ¿Por qué las fuerzas especiales que iban detrás del golpe? Sí grabaron, sí entregaron, porque todas estas grabaciones, Fiscalía las tenía el día 15 en la madrugada. Mira, Carabinero podrá hacer cualquier cosa, pero despelotado no. No es. No. Claramente no es nada al azar. Y lo otro también es la declaración de Soto. O sea, cuando quien está a cargo de la institución dice y tiene el amague de decir dentro de una comisión frente a parlamentarios, no, es que habían imágenes íntimas y por eso fue y la rompió. Yo creo que también habla un poco del nivel de argumentación que hay. O sea, finalmente Hermes nunca dijo no es tolerable que vayan y se destruyan este tipo, no se puede hacer, no lo dijo desde un principio. Todo fue, no, lo que pasa es que no hay imágenes y no hay información porque se rompieron. Entonces creo que también hay como una línea discursiva de Carabineros que claro, que ya no tiene ni un peso lo que digan. Y tampoco sé si tiene tanto peso lo que vayan a decir estos Carabineros dentro también de su defensa. Si ese es el otro punto. O sea, públicamente lo que vamos a ver es una comedia de equivocaciones y claramente versiones encontradas entre los Carabineros, entre ellos, o con los mandos, con las versiones institucionales, y vamos a descubrir que esto es lo que vimos en La Moneda el otro día, por una película de Laurel y Hardy. Pues hay una cultura del encubrimiento. Explícale a tus millennials que te están escuchando que era Laurel y Hardy. El gordo y el flaco, exacto. No, tenemos auditores millennials. Oye, es un programa serio. Ok, yo tengo la impresión que aquí se llegó a un punto donde, y que existe en estrategia comunicacional, donde el temor a cuál es la siguiente revelación es mucho mayor que asumir lo que ya, de inmediato el golpe de lo que está pasando. Porque tú no sabes qué viene después. Sí sabes
que no dijiste la verdad. Sí sabes que hubo toda una situación donde viajaron generales, oficiales, todos ahí a conversar con los 4 antes de entregar las declaraciones, y tú sabes de que se está desbandando el choclo en función de la protección de cada cual ante esta singularización. Ahí están los 4. Y por lo tanto, lo que venga puede ser peor, tal cual como lo dijo este señor en el video. Faltan muchas cosas por salir, dijo. No, y también toda información parcelada. Así que, ¿en qué momento tú sinceras la cosa? ¿Qué es lo que el presidente le debe estar pidiendo a Carabineros, pero ya a esta altura a gritos, digamos? A ver, ya, no quiero encontrarme de nuevo con una situación que desmienta lo que usted me está diciendo. Mi pregunta es, por ejemplo, ese día que viajaron comandantes y generales de Carabineros, ¿Interior no sabía que viajaron? ¿Y por qué viajaron? En esas horas en donde había hace 2 horas fallecido un comunero mapuche. Porque también todo pasa por Carabineros. O sea, Carabineros mintió, Carabineros encubrió, sacaron y también cortaron por lo más sano dentro del gobierno y sacaron al intendente de la Araucanía. Pero el punto es, si viajan altas autoridades de Carabineros a la Araucanía, después, 1-2 horas después de que fallece un comunero mapuche, en un operativo en donde hay 50 efectivos de fuerzas especiales y 1 de punta de lanza del GOPE, ¿Interior no sabía que viajar? Bueno, en rigor, Interior tiene mando político, Carabineros no tiene mando operativo. Pero yo, eso es lo que yo me pregunto. O sea, cuando uno dice los Carabineros se mandan solos, se trata de eso. Se mandan solos. De que sus operaciones las determinan ellos ante sí. Pero yo creo que esa es una de las gran preguntas, porque el gobierno, a los 30 minutos de que había ocurrido el disparo y que se sabía, y que en redes sociales ya se estaba dando la información, ellos sabían que estaba en peligro de muerte un comunero que había sido baleado por Carabineros. El gobierno lo sabía. Yo lo hablé con fuente de gobierno. Entonces, para mí, en verdad, el tema va más allá de solo la institución de Carabineros también. Y todavía hay responsabilidades políticas y conocimiento político en el caso de Cantrillanca que no ha salido a la luz. Bueno, pero eso va a ser como los casos de platas políticas. No va a llegar tan arriba. Van a cerrar y van a... Oye. Hacemos un alto y volvemos. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías cierto. Vamos a intentar comunicarnos con Juan Antonio Coloma Jr., que es 1000 veces más duro que el senior. Ay, yo no lo conozco No, frau. ¿Aló? ¿Aló, Juan Antonio? Danos un mensaje de amor. Amor para todos los que nos están escuchando. Un mensaje de paz. Paz para todos los que nos están escuchando. La última vez que estuviste con la camisa fuera del pantalón. Ahora. Mira. ¡Aló! ¡Joven!
Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. ¿Aló, Ministerio del Trabajo? ¿Prensa? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, acá Roca Balbuena, ¿cómo estás? Estamos en el programa ¿Qué es qué? De Radio La Clave. Te agradecemos muchísimo tu gentileza. Perfecto. Oye, ¿está el Flaco Aguilé ahí? ¿Ah? Es que yo conozco al Flaco Aguilé. También conozco a Fernando La Salvia porque era compañero de mi universidad. ¿Qué, Paola? Paula, no Paola. ¿Tobalina? Tobalina, correcto. Muy bien, ¿cómo estás? ¡Otro! Te reconocí la voz. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos La Clave. Estamos con el mostrador en La Clave, con Macarena Segovia y Mirko McCary. Oh, yes. Viste que te mandaron una imagen de Mel Gibson cuando hace de Corazón Wallace. Valiente. Claro, Wallace en la alegoría de... Gran película. Gran película. Son esas películas que puede ser que no estén ajustadas estrictamente a la historia y que sean bien ficcionadas para que tengan la situación, pero tú las agradeces y con discursos increíbles. Épico, claro, el personaje épico. Crecer viendo esas William películas. Wallace, Crecer viendo esas películas es... Es que tú eres millennial. Sí, es que yo soy millennial. Sí. Claro, Mirko dice, yo nací en el 90. Mirko dice que no existen los millennials. Está lleno de gente que dice como que no hay millennial. Aquí estoy yo, que soy millennial. Yo creo que Mirko es un millennial frustrado. En el fondo soy millennial. Sí, obviamente. Lo asumo. Claro. Oye, bueno, a ver, avancemos un poquitito. A todo esto, ¿qué pasa con el resto de la política? Porque el resto de la política está enfrascada en una pelea sobre las asignaciones, viáticos y todo lo demás de los parlamentarios, con declaraciones bien folclóricas, como eso de que yo me respeto lo suficiente para no ir a hostales, que quedó como una de las frases del año. Y básicamente una tarea parlamentaria de la cual se informa bastante poco, digamos. O por lo menos se sabe bastante poco. ¿Dónde están los temas? ¿Cuándo entra el tema de la reforma tributaria? ¿Cuándo entra el tema de la reforma de las ISAPRES grandes? ¿Dónde están las discusiones sobre los embates que se iban a hacer respecto a las AFP? ¿Dónde están todas esas cosas? Que son materias que eventualmente... Yo creo que eso hasta marzo. La maquita está en mis congresos, así que viene de allá. Mis congresos. No repitan eso. Mis congresos. Partamos por ahí. Yo creo que las reformas más gruesas se van a patear hasta marzo. Y ahora lo que viene... ¿Incluyendo la previsional? O sea, yo creo que diciembre. la previsional estamos en diciembre. La previsional yo creo que va a estar pegadísima en Hacienda mucho tiempo. Pero lo que se viene ahora con el grueso y el fuerte que se ingresa ahora, la otra semana, porque esta semana es distrital, es efectivamente la reforma, la modernización a Carabineros, que ya se ingresó, pero que todavía no se empieza a tramitar. Que va a estar hot. Y que va a estar, sí, porque además tienen que meter un montón de indicaciones del Ejecutivo para que resuelva algo del conflicto que hay ahora, y también se viene el proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que eso va a ser lo que va a concentrar el mes y medio que va a quedar de Congreso, al menos de este año parlamentario que termina a finales de enero, porque en febrero todos se van de vacaciones y vuelven en marzo. Entonces yo creo que ahí es donde va a estar el grueso. Además también, si es que reabren la comisión investigadora, si es que logran abrir la comisión investigadora por la muerte de Catrillanca, está la interpelación con Chadwick, que parece que ya la cerraron un poquito por fuera con la DC, y eso es como lo que se viene. Educación está totalmente detenido, salud detenido, y yo creo que la presión es tan fuerte por estas dos reformas que se van a comer la agenda de aquí a finales de enero. La próxima semana la interpelación a Chadwick, ¿no? El 11. El 11. Yo creo que en general son bastante irrelevantes y no vale mucho la pena gastar saliva en eso, pero dado el momento de debilidad de Chadwick, igual va a ser interesante verlo. ¿Cuál va a ser su despliegue? Yo creo que eso es lo que importa. Sí. Que no lo van a llegar a los puntos que hace, porque él básicamente no es un gran orador. Tiene mucha habilidad, pero la oratoria no es lo suyo, y esto es una cuestión comunicacional, es muy relevante lo comunicacional.
Va a ser una puesta en escena, bueno, como son las interpelaciones por lo general. Yo creo que las interpelaciones en un porcentaje altísimo, si no todas, casi todas, para lo que han servido es para reagrupar a el gobierno de turno y generar un renovado espíritu de cuerpo detrás de la persona interpelada, y no se ha conseguido mayormente nada. Distinto ha sido con las acusaciones constitucionales, donde sí han habido remociones de personas. Yana Proboste fue acusada constitucionalmente por lo que hoy día es Chile Vamos. Harald Bayer tuvo una suerte de situación similar, pero las interpelaciones, yo no me recuerdo que de una interpelación haya surgido algo relativamente... O sea, la interpelación a Santalice fue clave para el tema de la modificación del protocolo de aborto en 3 causales de objeción de conciencia. Esa interpelación fue re clave para eso. Pero son cosas más técnicas, que Contraloría se agarró de varias cosas de ahí. Entonces, de repente son más técnicos. Ahora, yo creo que lo que puede pasar con esta interpelación, y la idea de la interpelación originalmente era poder llegar a una acusación constitucional. El problema es como parte de la oposición, en específico la Democracia Cristiana, pactó unilateralmente con el gobierno y llegaron a ciertos acuerdos que podrían incluir a Castillo prontamente. Creo... Tiene que salir a Castillo, Luis Castillo. Exacto. Ayer se notó una cierta tensioncita con el ministro. Y el cortafuego fue Mayol. Sí, el intendente Mayol. Y cortaron a través de Mayol, sí, ahí hay un acuerdo. Pero ojo, la política es dinámica y lo que se acuerda un día va cambiando de acuerdo al cambio de la dirección del viento. El caso Catrillanca, por todo lo que hemos hablado, no sale de la agenda. No. Y no sale tampoco de las redes y de la opinión pública la sensación de que Chadwick tiene una responsabilidad política, más allá de lo que yo hubiera pensado que se iba a mantener puesto en la agenda esa sensación. De hecho, a Piñera allá anoche en TVN le preguntaron, y su respuesta fue que la formal y todo, pero se le preguntó en un espacio que expresa mucho sentido común, es como, claro, es como una farándula de actualidad. Y entonces ojo ahí, porque si bien es cierto, no, el sistema político no va a contemplar o no tiene contemplado hasta ahora nada contra Chadwick, eso puede cambiar en la medida en que los hechos que se vayan evidenciando en la investigación vayan agravando y complejizando las cosas políticamente para el gobierno. O sea, yo creo que el sistema político sí tenía pensado... No le quitaría un ojo, no digo que vaya a ocurrir nada. Constitucional. Digo, ahora no le quitaría un ojo. O sea, en un primer momento tuvo la acusación, después se desactivó con la negociada de la DC, pero ojo que el tema sigue puesto ahí, en la figura de Chadwick. Pero claro, yo creo que por ahí va. Y todo depende de si es que en la oposición logran cuadrar los votos para hacer la acusación. A favor del gobierno, claro, corre eso, porque la oposición es una bolsa de gato. No hay un liderazgo. Es verdad, pero en contra del gobierno lo que corre es este tipo de informaciones que salen un día tras otro día, donde se revela que la mentira sigue dando vuelta. Y esa gracias que fueron 2 meses los que determinaron para la investigación. Porque eso enerva y los representantes de la oposición, por muy despelotados que estén, deben sentir que les preguntan todo el día ¿cómo no aguantan ustedes esta cuestión? Fernando, a finales de la semana pasada, la versión oficial de La Moneda era que ya había pasado lo peor del caso Catrillanca, que ya ahora venía como se desactivaba y bajaba y decía. Y no pasó así. No pasó. Entonces, ojo. ¿Y no pasó por qué? Estamos en noticias en desarrollo, como nos gusta decir. Y no pasó por qué. Si la pregunta es ¿por qué no pasó así? No pasó porque surgieron nuevas variables emanadas desde el interior de Carabineros. Y van a seguir surgiendo. Y probablemente pueden seguir surgiendo. Investigaciones. Estamos en juicios. Sí. Y va a haber gente que va a pagar si hay una persona muerta. Y porque no se pueden no se pudieron ya ordenar las versiones, y por eso es relevante lo que comentamos del abogado. Estamos en el sálvese quien pueda. Y eso generalmente hace más sabroso, más enredado, pero más sabroso, el fuego cruzado a nivel de... No, y no va a parar. Fiscalía. Ahora, yo no le tendría tanta fe a la oposición, porque en el punto más álgido, a puertas de la formalización, se les cayó la apertura de una comisión investigadora, que es como uno de los tránsitos más básicos que hay en la Cámara de Diputados.
y si se les cayó una comisión investigadora por el asesinato de un comunero mapuche, igual yo me pongo en duda si es que tienen la capacidad de cuadrarse para hacer una acusación constitucional en contra del ministro del Interior del país. Completamente de acuerdo. Ese es el principal factor que brinda el gobierno en general, que al frente un despelote. Pero yo, claro, yo ahí como que pierdo quizá un poco como esa visión de que podría ocurrir más. Yo creo que podría ocurrir mucho más con la presión social y con el desorden, si es que siguen saliendo informaciones y si es que se logra como aglutinar nuevas manifestaciones, y vimos el caos que vimos esa semana cuando fue el asesinato a Catrillanca, acá, por ejemplo, en Santiago y en otras regiones. El caos. O sea, estaba cortado desde Brasil hasta Salvador. Yo no sé si ustedes transitaron por la noche ese día, pero estaba cortado. Yo no salgo de noche. Desde Brasil hasta Salvador. Yo estaba de vacaciones esa semana. Estaba totalmente cortada la Alameda y los alrededores. Cortados. Entonces, yo creo que, y quizás es algo que no se vio tanto porque la tele no como ciudad de Dios. O sea, a mí me recordó para la manifestación cuando Rodrigo Avilés estaba en coma, internado en Valparaíso, y se hizo una movilización gigante en la noche acá en Santiago. Esa fue organizada, sí. Esta cuestión fue... No, esta fue... No hubo marcha, no. O sea, se llamó una concentración en Plaza Italia. Y después de ahí se llamó una concentración a las 6:30, recuerdo. Y después estuvieron hasta las 11:30 de la noche en manifestaciones desde Salvador hasta Brasil. Oye, Maca, ¿y en qué está el Frente Amplio, tú que tienes expertología en ese sector? Amplio, expertología, no inventes. Reporteando Frente Amplio, bueno, ahora partí con educación, Mirko. Sí, pero... Frente Amplismo. Están, por un lado, en RD están en elecciones. O sea, están disputando tesis, dejémoslo así, están todos disputando tesis, viendo para dónde va un poco la línea política ideológica, y lo interesante yo creo que es lo que marca la pauta, es lo que sale hoy día en criterio, con respecto al Frente Amplio, porque Sharp logra superar la dirigencia de Gabriel Boric, de Giorgio Jackson, y se posiciona como el joven político con mayor respaldo ciudadano y con más proyecciones. Y creo que ese es un golpe duro a la interna del Frente Amplio, porque Sharp no es uno de los núcleos como más queridos, por decirlo de alguna forma, o el que tiene más respaldo, el que tiene más espalda a la interna. Entonces yo creo que eso le duele mucho al bloque dominante dentro del Frente Amplio, que era RD y Boric, que nosotros le decimos en el diario Los Príncipes. Ese núcleo, el núcleo de los príncipes, con este golpe del charpismo se ve acaecido, y yo creo que ahí viene complejo. Lo otro que viene también es la constitución del Partido Nuevo, en donde está Gabriel Boric y está el alcalde Sharp. Y esa constitución de ese Partido Nuevo, que va a ser otra nueva bolsa de gatos, también ahora están en disputas como pseudo ideológicas, viendo para dónde va a ir el camino y finalmente qué se va a quedar con la cabeza de ese partido, partiendo porque Sharp y Boric no están dentro de la misma línea. Están disputando ahí el poder de ese espacio, y la idea es que ese partido le haga contrapeso a un RD que se ha visto bien alicaído en los últimos meses. Pero yo no sé en qué más fortaleza está el Frente Amplio en estos momentos. O sea, yo creo que está con mucho más respaldo ciudadano, mucho más en pie, mucho más conciso que lo que puede ser lo que queda de la ex nueva mayoría, pero en torno a propuestas y líneas claras, yo los veo igual de perdidos. Y creo que eso es lo complejo. O sea, ellos también son responsables de que la comisión investigadora de Catrillanca se cayera. A pesar de que la semana después estaba su mesa nacional en el territorio de la Araucanía, juntándose con los militantes del Frente Amplio, que son miembros de esa región. Entonces creo que también están con una alta escasez de visión política en estos momentos, que quizás es parte como de la inexperiencia que tienen mi misma edad, inexperiencia tenemos todos los de esta generación, pero creo que no hay como una gran esperanza en este espacio del Frente Amplismo en estos momentos. O sea, nadie en el Frente Amplio estuvo a la altura en el caso del asesinato a Catrillanca. Nadie. ¿Qué significaba estar a la altura para ti?
Tomar un liderazgo. Poder también emplazar y constituirse como el eje que emplaza directamente al gobierno. O sea, lo que no hizo el Frente Amplio, lo que no hizo la oposición, lo hizo la calle, en pocas palabras. Lo hizo la presión en redes sociales. Hay un punto que me pareció muy bueno, que fue el mismo momento, a la hora que se había como ya constatado que Catrillanca había muerto. El diputado Gonzalo Vinter tenía al frente de la Cámara de Diputados a el ministro Chadwick y lo interpela de la nada. Y yo dije, aquí hay algo, aquí están pasando algo. Tuvo continuidad. Pero se desinfló completamente. ¿Y qué fue lo que vimos después? Una serie de intentos de poder articularse, que también es complejo, porque como mundo político tú tampoco puedes tomar la vocería de lo que es la causa mapuche. Porque son muy distintos, o sea, ellos también deben tener su propia constitución y su propia línea como espacio político y social articulado. Pero claro, se vieron totalmente, yo creo que sobrepasados por lo que significaba esto. Y porque también tienen desconocimiento, y eso tienen que tener mucha claridad. El Frente Amplio no es un espacio político que tenga representación y que esté en coordinación con lo que es el movimiento mapuche. Históricamente no lo es. Es una élite santiaguina, como lo dijo también el alcalde Chapa en una entrevista en el diario. Ellos son parte de eso también. Y que ahora está parlamentarizado, saltó de la calle al Parlamento y está un poco en esa... Claro, y se pierden en eso también. Se pierden, se comieron completamente la línea de la institucionalidad y se perdieron en eso. Claro, o sea, Boric se comió 3 semanas de polémica por el viaje a la Francia, la reunión con Salamanca, y eso desgaste. Y el punto es también hasta qué punto también están ahí. O sea, yo creo que están la política está en un momento en donde los actores nuevos como el Frente Amplio tienen que preguntarse por qué apuntamos a estar en el Parlamento y para qué estamos acá. Es cierto. Y yo creo que esa es la pregunta que deberían estar haciéndose acá terminando su primer año parlamentario. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos estar en el Parlamento? ¿Por qué tenemos 20 diputaciones y una senatoría? ¿Qué es lo que estamos logrando con eso? Y que yo creo que es a lo que los emplaza también de repente el alcalde Char. ¿Por qué? ¿Por qué están en el Parlamento? ¿Por qué no están construyendo quizás fuerza en otros espacios? ¿Qué están haciendo con los recursos que están obteniendo en el Parlamento? Con la visibilidad. ¿En qué están poniendo el poder que tiene o el escaso poder que tiene ahora el Frente Amplio? ¿Cuáles son las líneas? ¿Cuáles son las agendas que hay que levantar? Yo creo que esa es la gran pregunta de para qué y por qué el Frente Amplio está ahí. No sé si lo van a poder resolver en el mes de febrero, que se supone que tienen que rearticularse, etc. ¿Qué me dices tú? Era más o menos evidente, se ve un poco así también, ¿no? Se ve de afuera también mucho eso, es la trampa de pensar que el sistema lo cambia desde adentro cuando finalmente desde adentro el sistema te cambia a ti. Sí, desgraciadamente se produjo un escenario que a mi modo de ver desde el punto de vista de la política, de la gran política, de la buena política, como se le quiera llamar, es el peor de todo. Que es cuando tú tienes tal cantidad de eventos simultáneos que aparecen de la nada, aparecen así, subrepticiamente, que el gobierno y los políticos en general no se abocan a ninguna otra cosa que no sea el tratar de controlar los eventos individualmente. Tienes el caso Catrillanca, tienes los problemas de contaminación de Quintero, tienes los problemas de la baja percepción de la gente de la mejoría económica, tenés problemas en el ejército con lo que sale hablando el comandante Martínez respecto de lo que hacen sus suboficiales, tienes una situación de poca discusión parlamentaria sobre las grandes materias que se habían prometido en la campaña y por lo tanto no hay estrategia, no hay una carretera por donde estén pasando las cosas hacia un determinado derrotero. Tú tienes eventos que estallan simultáneamente. ¿Y qué se hace ante eso? La tentación es inevitable, tratar de resolver los eventos de uno como si fueran aislados del otro. Y se te pierde el relato, y se te pierde la política. Entonces, claro, tú puedes inaugurar un nuevo hashtag. Y eso evidencia la ausencia de liderazgo. Claro, tú puedes inaugurar un nuevo hashtag, Chile en Marcha. ¿Ok? Pero
mañana sale otra declaración de Carabineros o del Ejército que te deje la cuestión y se te cae toda esa visión, que es un poco lo que de ayer la segunda tituló bien con esto de la trampa a las expectativas. Tú has generado expectativas, pero las expectativas estaban canalizadas dentro de una cosa que tenía que ser coherente. Te mejorabas los salarios, mejorabas el trabajo, tenías nuevas inversiones económicas, veías eso, se percibía eso, se sentía aquello, tenías orden en materia de seguridad y tenías una avenida por la cual tú querías encauzar. Y de pronto todo eso se te viene encima. Y no sabes cómo enfrentarlo y la única opción que tú tienes es la opción de el gallo que funciona spot, como le llaman en la bolsa de valores, que funciona con los eventos de a uno. Ya, y aquí solucionamos el problema Carabineros lo mejor que podamos acá y lo mantenemos ahí, el plato chino dando vuelta aquí. Y aquí tenemos que hacer algo respecto del Ejército porque se me puede mezclar con el otro y tengo que hacer cosas acá. Y acá se me metió la contaminación aquí y allá o el problema que tiene que ver con la poca percepción de la gente en términos económicos y tengo que decir algo al respecto. Y me paso administrando platos chinos y se pierde el camino por donde tú ibas, que era el estratégico, porque tú tenías el relato grande donde tú podías decir y contarle, mira, lo que estamos haciendo está, y tirar ahí un relato. Eso es para todos los gobiernos, porque esto pasa no en el gobierno del presidente Piñera, pasa en los gobiernos que se desarman para atrás también. Se te va todo el ámbito estratégico de lo que tú tenías que hacer, se te fue a la carajo. Y tuviste que empezar a hacer control de daños uno a uno. Y eso es lejos lo más dañino que puede pasarle a un gobierno. Porque tú no sabes dónde te va a salir una bala. ¿Dónde va a salir? ¿Qué es lo que ha estado pasando en Carabineros? Tú ya tienes que tomas control, sacas a los Carabineros, echas a 2 oficiales, generas una situación, sacas al intendente que hay que pagar por alguien tiene que pagar por eso, va. Y te dice ya, yo tengo armado esto. Y de repente, por el lado del domo de acá, se te pincha una parte de la burbuja y quedaste una vez más en 0. O peor, quedaste en -3. Porque tú suponías de que ya te habían dicho todo. Y no te habían dicho todo. Claro, además que la política se ordena y organiza en general sobre la idea ficticia del control. Exacto, pues. El control es un concepto, pero clave en política. Es parte, estar a cargo. Hágase cargo, como le dicen. Claro, o sea, la idea de autoridad bajo el patriarcado es tener control de algo. Lógico. Bajo el imaginario patriarcal. Y eso es lo que está finalmente en crisis. Por eso que me gusta hablar de un desplome institucional. Porque las noticias que estás viendo no son accidentes. Es la crisis de lógica institucional. Está sobrepasada la institucionalidad ambiental, está sobrepasada la institucionalidad de seguridad. Está sobrepasada la institucionalidad infantil, está sobrepasada la institucionalidad de control de actos del Ejecutivo en la Contraloría. Entonces, tú ves el desplome de las instituciones. Eso está ocurriendo ante nuestros ojos. Lo que pasa es que no hay un titular que lo diga así, pero eso es lo que está ocurriendo. Un tuitero acá coloca, no lo voy a mencionar porque voy a criticarlo, ¿sí? Pero coloca una frase que dice: nuestro país va en caída libre y a pocos le importa. Y aquí está la frase que yo quiero criticar, porque aquí yo creo que tiene un error el tuitero. Dice: han destruido y quitado la credibilidad a todas las instituciones fundamentales de la República. La pregunta es: ¿a quién le sirve un Chile ahí? Yo lo que critico es ese han, como si fueran otros. Claro, como si él no tuviera nada que... y como si es que la institución no fuera responsable de su prestigio y de su credibilidad. Como si siempre hay alguien externo. Al contar que está la cagada, tú estás generando la crisis. No la crisis misma, sino que, claro, exacto, la idea de que los periodistas como si hubiesen agentes externos que debilitan la credibilidad de la institución. No es algo que la institución haya hecho. Pero... No es que la Contraloría pueda estar en estos momentos disminuida en su credibilidad, porque se entreveraron en una pelea de gato y perro el contralor con la subcontralora. No, eso no es el tema. El tema es que se informa de eso. Y como se informa de eso, se cae la credibilidad de Contraloría. Eso es histórico. Por favor, es una cosa que parece siempre casi los infantil. Periodistas somos los culpables de. Pero es una cosa casi infantil. O sea, la única razón por la que estamos hablando de Carabineros de Catrillanca es porque se mataron a Catrillanca.
Y porque a partir de esa muerte de Catrillanca no han sucedido más que mentiras. Tú puedes... ¿Qué es lo que hay que hacer para proteger la función de Carabineros? Decir, mira, se han dicho algunas mentiras, pero creo que no es bueno seguir informando de esto. Que no diga, no le den tribuna al abogado, al abogado del cabo Ávila para que no diga que mintió el general director, porque se puede afectar la credibilidad de Carabineros. Yo tengo claro quiénes son los responsables. Los responsables de esta crisis institucional son aquellos que se han opuesto permanentemente a una transformación gradual y progresiva de las cosas, no entendiendo que las cuestiones en esencia humanas son siempre mutables y siempre que los tiempos van cambiando y hay que ir cambiando con los tiempos. Una cierta estructura conservadora de rigidez, de temor a la transformación y al cambio ha impedido que estos cambios vengan dándose a nivel institucional de manera virtuosa, progresiva y pausada, y por lo tanto estamos ante el desplome y ya es inevitable, ya estamos en el punto de no retorno. Por eso que estamos en el desplome, porque sí, hubo opción de que hacer algo distinto, que es concebir la institucionalidad y el conjunto de las instituciones como en permanente proceso de transformación. Se opusieron a la Asamblea Constituyente como un momento para replantearnos ciertas reglas del poder, acerca del funcionamiento del Congreso, íbamos a debatir acerca de la seguridad, del excesivo presidencialismo, que también se va a desplomar. Porque ya no fue reformado a tiempo, porque no está acorde al tiempo que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Y entonces nos seguimos basando, creemos que lo que funcionó en algún minuto como parte de nuestra identidad puede seguir exactamente así, per secula seculorum, ad eternum. Y por eso te digo, lo que viene es también una crisis de la presidencia, como institución autocrática casi monárquica en Chile. Esto en el ciclo Bachelet-Piñera, el ciclo Caburga, como dice mi amigo Cristóbal Belolio, ya se está evidenciando la crisis de la presidencia, pero seguimos bajo la ilusión de que vamos a votar para elegir un presidente que va a arreglar todo y que nos va a mejorar porque vienen tiempos mejores. O sea, la crisis está, el grado de abstención. Pero se va a profundizar, hay que advertirlo, se va a profundizar, porque hace mucho rato, desde los 2000 debió empezarse a pensar un contrapeso, un proceso de descentralización del poder efectivo para las regiones, la construcción de un sistema que le diera más poder al Congreso y por lo tanto más legitimidad, porque la crisis del Congreso tiene que ver con que la gente percibe que realmente el Congreso no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia a la hora de evaluar lo que ocurre sobre sus vidas. Tiene una importancia en la teoría de construcción de la República de hace 300 años. Claro, pero de hace 300 años. Entonces, tú escuchas el mantra que es republicano, el discurso. Entonces, todos apelando a que todo les gusta a los republicanos. La república es una idea que corresponde a un tiempo histórico que hay que revisarla. Está sobrepasada por lo neoliberal la república. Yo creo que estamos en un punto en donde el desplome del pacto transicional, por decirlo de alguna forma, de la concertación con el poder económico, con la derecha, colapsa por la presión externa. Y yo creo que eso es muy decidor. Como que en cierto momento, y las caídas de las instituciones ahora, de que, por ejemplo, descubrir que en la Contraloría en su momento no se investigó lo que se tenía que investigar y que hubieron presiones, todo ese tipo de cosas, lo que hace finalmente es demostrar que aquellos que estuvieron en el poder y que se mantienen hoy en día en el poder, o parte de ellos, no logran concebir que el mundo ya cambió. Que hay un cambio que se les vino encima, los arrebató, y de una u otra forma se están tratando de amarrar con uñas y dientes, para recordar un poco lo que dijo el comandante en jefe, dientes y muelas, que es muy decidor. O sea, cuando él dice, vamos a defender con dientes y muelas nuestro sistema de pensiones, es eso. Y eso se replica en la Contraloría, eso se replica en el Congreso, se replica en el gobierno. Están todos aquellos que fueron parte y son parte del pacto transicional, defendiendo con muelas y dientes lo que queda de aquello que crearon. Y resistiéndose, simplemente resistiéndose.
O sea, un cambio al sistema de la República Chilena o a la concepción del presidencialismo extremo es impensado ahora en el Congreso. Yo creo que ni siquiera lo han pensado. No tiene ni una energía, ni una fuerza, ni una posibilidad. Nada, porque es tan profundo. Nada. Ya los bárbaros están afuera de Roma, no es cosa de tiempo. Nos tenemos que ir. Gracias a Macarena Segovia y Mirko McCary. Adiós. Oh, yes. Chao, chao. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave. A las 3